Buenos días, el día de ahora vamos a entrar a un nuevo tema, ya parte también de la unidad, pero vamos a dejar las teorías acerca del origen de la vida y vamos a entrar al tema de bacterias y virus. El día de ahora más que todo vamos a ver las estructuras y los tipos de virus que podemos identificar pues a lo largo de este tema, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros conozcamos en primer lugar lo que es una bacteria, pues parte de la definición, ¿verdad? De esta. Y pues porque vamos a estar trabajando a lo largo de estos días acerca de este tema. Y luego vamos a entrar con lo que es el virus. Sabemos que parte de lo que es esta unidad también implica lo que son ciertas células que quizás no podemos identificar en sí, pero pues a lo largo del tiempo podemos pues saber que esas sí existen en nuestro entorno, ¿verdad? Como lo que es una bacteria, ya que esta pues se conocen como microorganismos procariotas que representan lo que es un tamaño por pocos, más que todo micrómetros, que son eh, pues quizás nosotros con la vista no los podemos identificar, pero sí con microscopios o con también aparatos que se pueden utilizar al ver estos organismos tan diminutos, ¿verdad? Que están entre, por lo general miden lo que es de 0.5 a 5 longitudes, y son diversas formas también incluyendo lo que son las esferas, que son los cocos, las barras, que son más que todo los bacilos, también parte de los filamentos curvados, que son los vibrios, los helicoidales, que son espirilos y espircormas. Las bacterias también son células, como les mencionaba, procariotas, y que por lo general, a diferencia de lo que son las células eucariotas, no tienen un núcleo definido ni presentan por lo general más que todo orgánulos que son de membranas internas. Generalmente pues estas poseen lo que es una pared celular y ciertos componentes de estos donde juegan importante, pues bueno, un papel importante en lo que son los orgánulos membranos, que son internos. Generalmente también pues estos son llamados mureina, que muchas bacterias también disponen de los flagelos o de otros también sistemas que más que todo pues de forma se desplazan en sí por ciertos sistemas o ciertas movilidades que estas tienen del estudio también de las bacterias, que se encarga también de la bacteriología. Ese es el estudio que muchas personas toman para saber sobre las bacterias, y también la rama es la microbiología. Aunque la bacteria incluida tradicionalmente en todos los procariotas, actualmente la taxonomía y la nomenclatura científica los dividen en ciertos grupos. Estos pues son denominados evolutivos y se denominan bacteria y archea o arqueas. La división de estas se justifica en grandes diferencias, ya que presentan más que todo ambos grupos de ciertos niveles bioquímicos que forman la genética en sí. La presencia pues de estos pues frecuentemente en la pared de lo que es el epitidroglomina, en lípidos también de la membrana, y que son principales de diferencias, pues de diferencias nomenclaturas que presentan enfrente de las arqueas. También las bacterias son también los organismos más abundantes del planeta, ya que son o son ubicuos, que se encuentran en todo el hábitat terrestre y acuáticos, entonces en las dos formas, ¿verdad? De igual manera crecen y pues hasta pues en ciertos también manantiales, en lo que son puede ser ácidos, calientes, en desechos también radioactivos, también en las profundidades de tanto como en el mar como en la corteza terrestre. Entonces las bacterias siempre van a estar, en algunas bacterias también pueden incluso sobrevivir a las condiciones externas del espacio exterior. Se estima que se puede encontrar en torno a 40 millones de células bacterianas en un gramo,
de más que todo de tierra y en 1 millón de células bacterianas en 1 mililitro de agua dulce. En total se calcula que hay aproximadamente más que todo como que 30 millones o más se podría decir bacterias en el mundo. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos también, puesto que estos, más que todo, muchos pasos también importantes de lo que es el ciclo biogenético, pues depende de estos componentes para poder sobrevivir. Por ejemplo, lo que es más que todo la fijación de nitrógeno atmosférico, donde esto solamente a mitad de lo que son los filos conductores de las bacterias tienen especies que se pueden cultivar en ciertos laboratorios, por lo que gran parte de esto, pues se supone que acerca del 90% de estos de las especies de las bacterias existen, todavía no han sido descritas, ¿verdad? Entonces se puede ver, se pueden conocer, pero no, pues se puede identificar muy bien de qué están hechas o su forma, ¿verdad? Entonces es por eso que todavía no se le ha descrito. En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas. Una gran parte, una gran cantidad de bacterias en la piel más que todo y en el tracto digestivo, aunque también el efecto protector de esa del sistema inmunológico hace que la gran mayoría de estas bacterias sean inofensivas, ¿verdad? Porque hay bacterias que sí son, que crean enfermedades muy fuertes, pero eso lo vamos a ver más adelante. La cantidad también de esta, pues, aunque este efecto pues hace que la gran mayoría de estas bacterias sean inofensivas o beneficiosas. Algunas bacterias, más que todo patógenas, pueden causar, como les mencionaba, enfermedades infecciosas, incluyendo como lo que es el cólera, la difteria, la escaltania, la lepra, el sífilis, el tifus y otras enfermedades que más adelante las vamos a ver. Estas enfermedades también bacterianas mortales más comunes son las infecciones respiratorias con normalidad, por ejemplo lo que es la, la, la tuberculosis, ya que es más que todo cerca de 1,5 millones de personas en el 2018, pues en todo el mundo utilizó antibióticos para tratar este tipo de infecciones bacterianas. Los antibióticos también son efectivos para contrarrestar este tipo de bacterias, ya que inhiben lo que es la formación de la pared celular o detienen también el proceso de ciclo de vida, o sea, cortan esta bacteria y la matan. También se usan extensamente para lo que es la agricultura y la ganadería, en su esencia también de las enfermedades, ya que pues, esta, por ejemplo, si se tiene en el cultivo, se da lo que es, pues también como crean bacterias, entonces algunas plantas se van como desintegrando, se van arruinando lo que es la cosecha. Entonces muchas personas que tratan de cultivar las plantas, pues lo que hacen ellos es tratar de incluir lo que son algún como medicamento, ¿verdad? Que se les aplica a ellos para que no tener el problema de las plantas. De igual manera, y estos antibióticos que ayudan para que, más que todo, que estas bacterias no evolucionen más y no maten en definitiva lo que es la planta en sí. Entonces es importante también que al final de todo, pues la planta se cree también este cambio y pues tenga el antibiótico necesario para contrarrestar lo que es la bacteria. En muchos casos también pues lo que es la planta y el que genera en sí, pues más que todo lo que genera en la planta es este crecimiento y pues lo que es la bacteria pues no lo va a dejar crecer, pero entonces es importante. También lo que es la industria, las bacterias son importantes en este proceso, tal como lo que es el tratamiento de aguas residuales en la producción también de mantequilla, de queso, vinagre y también yogur.
Además, pues estas se fabrican en medicamentos y en otros productos también químicos que ayudan a lo que es la cierta bacteria. La bacteria o bacteriología, que es el encargado de estudiar lo que es las bacterias, ya que esta, pues a lo largo de la historia existen también, primero se empieza con microorganismos que fue ejecutada a finales de la Edad Media en el canon medicinal. Eh, Esta pues fue identificada por Abu Dhabi, planteaba lo que es las secreciones corporales y que estas secreciones más que todo estaban contaminadas por multitudes de cuerpos extraños e infecciosos. Antes de que una persona pues cayera enferma, no llegó a más que todo de igual manera como lo que es una persona, por ejemplo, un cuerpo primario causa la enfermedad cuando la peste, por ejemplo, lo que fue la peste negra o la peste bubónica que alcanzó más que todo en esa época y pues más que todo describieron ciertos científicos, por ejemplo, Andalus y Javid, pues escribieron lo que es esta enfermedad infecciosa que eran causadas por entidades contagiosas, así que penetraban lo que era el cuerpo humano. Estas ideas se fueron formando, eh, pues más que todo se fueron formando de forma infecciosas causadas por entidades eh, por cantidades pues causadas por, pues en este caso ellos pues identificaban lo que era ese problema debido a ciertos, como les mencionaba, bueno, esta enfermedad que fue muy contagiosa y que penetraba lo que era el cuerpo humano, en este caso pues la peste negra que mató a millones de personas, porque en primer lugar no se conocía bien lo que era esta enfermedad, no se conocía de dónde podía venir y pues no tenían también los instrumentos necesarios para pues más que todo el evitarlo en primer lugar y el curar a los enfermos. Entonces, esas ideas también de este contagio, como en algunas enfermedades, también se volvió muy popular el Renacimiento, ya que sobre todo el proceso del escritor de Girolamo Fracastoro, ya que las primeras bacterias fueron observadas por el holandés Van Leeuwenhoek en 1676 usando un microscopio de lentes simples diseñado por él mismo. Pues este también inicialmente se denominó animáculo y publicó sus observaciones en una serie de cartas que enviaba a la Royal Society en Londres. Mark Basing afirmó que estas enfermedades contagiosas eran causadas por pequeños organismos que eran más que todo cubiertos, más que todo por Leeuwenhoek y causados por pequeños también organismos descubiertos más tarde en el año 1828 por Henry, derivado en el griego también pues bacterium, que experimentalmente pues la enfermedad del gusano se daba que era origen del microbanio. Después de esto se dedujo que muchas enfermedades como lo que es el tifus, el sífilis y el cólera tendrían el origen también en el análogo, pues la clasificación de los daños en 1850 se ubicó en las bacterias con el nombre también del reino vegetal y en 1875 se agrupó junto a las algas verdoazules de Sprouting, donde Luis Pasteur demostró en 1859 que los procesos también de fermentación tenían que ver con el crecimiento de los microorganismos, no solamente que estos eran causados también por más que todo por ciertas, más que todo por el crecimiento de estos microorganismos y el crecimiento también de la generación espontánea, como lo que es la suposición de hasta entonces, ¿verdad? Si nosotros nos pensamos o nos recordamos lo que es la teoría de la generación espontánea, pues
al experimento que ellos hacían de dejar la carne afuera y que moscas llegaran a ella y crearan lo que eran los gusanitos o larvas. Entonces ya a partir de eso también se dio a conocer lo que era la bacteria, ¿verdad? Entonces ya era como se podía notar que las moscas traían bacterias por la colocación de algunas otras cosas a los alimentos. Entonces ya podrían ver también esto de teoría de la generación más que todo espontánea en sí. Y así pues para también el crecimiento de estos organismos normalmente son asociados a estos procesos también de fermentación y que son bacterias. Pasteur, al igual que los contemporáneos del colega Robert Koch, fue uno de los primeros defensores de lo que es la teoría de la microbiología de la enfermedad. Robert Koch fue también pionero en la microbiología y también pues parte de lo que es la medicina, trabajando con diferentes enfermedades infecciosas como lo que es el cólera, el carbunco, la tuberculosis. Pon logró probar lo que es la teoría microbiana de la enfermedad tras investigaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues más que todo la tuberculosis, siendo por ello galardonado con el Premio Nobel en Medicina y Filosofía en el año 1905. Estableció más que todo lo que se le denomina desde entonces los postulados de Koch, mediante los cuales se estandarizaban en una serie de criterios experimentales para demostrar si un organismo era o no más que todo causado de una determinada enfermedad. Estos postulados pues se distinguen utilizando hoy en día, ya que hay ciertas enfermedades que crean ciertos organismos, lo que es pues algunos componentes afinales de estas pues enfermedades, ¿verdad? Utilizando también hoy en día este tipo de terminologías. Se sabía también que las bacterias eran causadas por multitud de enfermedades, que no existían también tratamientos antes antibacterianos para combatirlas. En 1882, Paul Ehrlich, pionero también de lo que era el uso de tintes y colorantes para detectar y desinfectar lo que era la bacteria, descubre el tiction de bacilos de Koch, Tixon Nelson, que poco después, al perfeccionarlo más que todo por Hale y Nels dependientemente, en el año 1888 se describe la tinta de Gram, pero la tinta de Gram pues la vamos a ver más adelante. Como les mencionaba, el día de ahora vamos a ver más que todo lo que es la estructura, la importancia de más que todo y los tipos de algunas bacterias que nos van a ayudar a conocer acerca de más que todo de esta bacteria, ¿verdad? Por ejemplo, en los últimos, más que todo décadas, se ha hecho importante lo que es el avance del estudio de las bacterias y la estructura de la estructura bacteriana, lográndose así una identificación entre estas biomoleculares, ¿verdad? Ya que es una fracción de las células que está, bueno, en los grandes avances, porque antes no se podía conocer esta bacteria porque no se podían observar. Quizás sabían que existían ciertos microorganismos más pequeños, pero no se podían observar en sí. El descubrimiento de esa pues, estructura bacteriana se identificaba más que todo por más que todo por importantes descubrimientos que permitieron en sí lo que era el desarrollo de ciertas vacunas para más que todo para ver los verdaderos avances en lo que era la medicina en los últimos años. Por ejemplo, las vacunas contra los microorganismos causantes de la meningitis. Eh, por ejemplo, también para ciertas enfermedades que ayudaron a estas vacunas, ¿verdad? El conocimiento de la composición bioquímica de las diferentes estructuras bacterianas, pues junto con el conocimiento del metabolismo bacteriano, pues fue una gran importancia y produce también la mayoría pues se puede conocer que las bacterias, la mayoría pues están libres, a excepción de algunas que son de vida intracelular, que son obligadas, como más que todo
las clamidas y las riquecidas. Estas tienen mecanismos productores de energía y material genético que son necesarios para el desarrollo y su crecimiento. Las bacterias integran lo que es el reino procariota, pro de primitivo y cariota de núcleo. Todos los organismos vivos se pueden dividir en estos dos tipos celulares, que son los procariotas y eucariotas, y que tienen más que todo estructuras comunes en la membrana celular. Las ribosomas, por ejemplo, son encargados de la síntesis proteica y de los ácidos desoxirribonucleicos, como lo que es el ADN y el ARN, portador también de la información genética, que eso también ya lo identificamos. Los organismos multicelulares, animales y las plantas están constituidos más que todo por ciertas células eucariotas de auge verdadero, las procariotas, por ejemplo, los procariotas, los hongos, las algas y organismos que forman unicelulares, que son por más que todo colonias, como lo que son los protistas. También poseen lo que son células eucariotas, que están más que todo describidos por eso, ¿verdad? El tamaño también de la bacteria, como se mencionaba, era de 0.5 a 1, donde pues se pueden formar más grandes ciertas bacterias. Y en la microscopia pues se puede definir las bacterias del microscopio, que están determinadas por una rigidez de esta en su pared celular. Básicamente pues se pueden diferenciar en su forma de cocos, que son esféricas o ovuladas, o los basílicos en cilíndricas o vastos, y restos o curvos. Los espírilos, que son en espiral. Dentro también de las últimas se encuentran los centroma, la borrelia, la lepospira y las espírulos, que varían según el número de vueltas que éstas tengan. Por ejemplo, todo lo que es parte de las bacterias también pueden mantener unidas unas con otras, pues esto también pueden dividir lo que son las células, pero pueden también concentrarse siempre en la independencia de una célula, si el plano de la división también es único. Podemos también encontrar los dislocopos o cocos en cadenas, que son microorganismos de género Streptococcus, que si en los planos también de división de estas dos células son muchos, los cocos pueden agruparse en tetradas, que son, o más que todo, son llamados racimos. Los bacilios pueden también son muy, bueno, más que todo en eso son cortos, que son también de forma cóncava, o también pues son muy largos. Sus extremos pueden también ser redondeados o rectos, pueden también ser aislados en cadenas o en filamentos, y formados también en letras pues chinas. Los bacilos pueden tener también curvas de forma de coma, y pues la morfología bacteriana pues juega un papel importante, ya que se observa dentro de un microscopio o un microscopio óptico o electrónico también, dado el tamaño o digamos si es muy pequeño el microorganismo, pues dependiendo de este va a necesitar lo que es el microscopio. El más usado pues es el laboratorio del microscopio óptico, de tamaño también claro, que pues existe en otros, como el microscopio óptico de campo oscuro, que los organismos más que todo aparecen brillantes en fondo de oscuro, entonces ya es como una luz verde brillante. Y los microscopios permiten la visualización de ciertas bacterias difíciles de colorear, como el agente de los sífilis. Entonces ya se necesita pues aparatos especializados para identificarlos. Por ejemplo, no sé si han visto en la televisión, pues salen algunas, en la televisión sale un ejemplo de lo que son las bacterias que están a nuestro alrededor. No sé si lo han visto. Dentro de esta pues no se pueden observar, pero al momento de apagar la luz se echa como lo que es un polvo o algo que él introduce en lo que es el área, y al apagar la luz se ve aquello verde. Entonces aquello verde es las bacterias que están en nuestro alrededor, y se sabe que nosotros quizás no podemos verlas, pero sí están en nuestro alrededor, ¿verdad? Algunas pueden ser infecciosas y otras no, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tipos de estas, como se los mencionaba, que son los cocos, los bacilos, y parte también de los vidrios, que forman parte de los, más
que todos los componentes de la bacteria. Pues más adelante también vamos a ver más que todo clasificación, algunas enfermedades, también vamos a ver la identificación de las bacterias, o sea, cómo podemos verla, esa tinta, como se los mencionaba, pues que podemos observar ahí, sí podemos observar las bacterias. Así que es todo por el día de ahora, nos vamos a quedar hasta acá y mañana vamos a seguir con el tema. Así que gracias y buen día.